Comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. Bueno, ya estamos de regreso a las 8 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Ya le decíamos desde el inicio de este espacio informativo, este programa lo estamos haciendo de manera remota porque ya las instalaciones de Grupo Fórmula en la zona de la Reforma Social, en la zona poniente de la Ciudad de México, muy cerca de Paseo de las Palmas y toda esa zona de la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues estarán activas ya a partir de mañana lunes. Para la televisión están activas desde hace ya una semana para la radio, pero para la televisión el día de mañana usted va a ver a Ciro Gómez Leiva, bueno, no, antes va a ver a Ricardo Rocha desde muy tempranito y después Ciro y después ya toda la parrilla de programación de la estación a través de Grupo Fórmula. Y bueno, pues las 8 y algunos minutos que pasan, está ya con nosotros Arturo Sánchez Gutiérrez. Él recordará a usted que está prácticamente cada fin de semana con nosotros. Es profesor de transformación pública del TEC de Monterrey. Arturo, hoy madrugamos un poquitito más. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Feliz domingo y felicidades por las nuevas instalaciones de Fórmula allá en esa zona de la ciudad. Así es, mi querido Arturo. Tú ya estuviste en algún tiempo en las instalaciones de privada de Horacio. Bueno, Así pues es. esas ya quedaron en el olvido desde el año pasado. Las de Avenida Universidad, Arturo, que también las conoces bien, se apagaron el día de ayer a las 10 de la mañana. Nuestro programa fue el último programa que salió al aire. De ahí todo se apagó y la transición está para estas nuevas instalaciones. Pero bueno, Arturo, luego seguiremos platicando del tema porque hay algo que nos convoca esta mañana. Lo que pasó el miércoles en las calles de la Ciudad de México y de 40 ciudades más, al menos con, sí, el movimiento púrpura, todo lo que está alrededor de las mujeres, pero creo que esto va más allá de las mujeres, Arturo. A mí me dio mucho gusto ver, Arturo, que pasé por varias colonias de la Ciudad de México, a muchas jovencitas con mamás, papás, acompañadas de familia, convocadas a esta marcha, Arturo. Claro. Sí, no, tienes absolutamente toda la razón. Yo quería empezar comentando que si bien le hemos llamado 8M, creo que ese 8M empieza a tener una connotación mucho más amplia. No es nada más conmemorar el Día de la Mujer, sino que es tratar de poner de manifiesto una problemática compleja social de una manera más amplia. Es una movilización, ciertamente, otra vez contada con los números de la Ciudad de México, que en un principio decían que 90,000, bueno, nunca sabremos, pero creo que hubo una muy buena convocatoria y tiene un significado político, jurídico y social muy importante. No es nada más, como tú dices, la defensa de la mujer, que sigue siendo una asignatura pendiente en muchos terrenos de nuestra vida social. Yo creo que se ha convertido también en una congregación de diferentes problemáticas sociales. La falta de medicinas para tratar el cáncer de mama, la defensa contra la violencia de género, más allá de que si los feminicidios han disminuido o no, la defensa por igualdad de oportunidades en el trabajo, el acceso abierto y expedito a la justicia para hacer valer las causas de las mujeres, la lucha por la no discriminación. Pero si te das cuenta, Jaime, todos estos temas no solamente tienen que ver con la mujer, tienen que ver con una problemática social integral. Por eso asisten familias completas, por eso asisten hombres y jóvenes también para participar en esta manifestación bueno, de lo que sí es una problemática de la mujer, pero que se amplía mucho como estamos comentando. Claro. Un país roto, Arturo, en torno a la violencia. Lo vimos esta misma semana, bueno, la semana que está concluyendo con lo que ocurrió, por ejemplo, en Matamoros, en Tamaulipas, y cómo la fuerza del Estado, cuando se propuso algo, localizó a estos 4 norteamericanos que fueron secuestrados, a 2 de ellos, por desgracia, los encontró sin vida, pero, y lo pongo sobre la mesa, Arturo, porque un grupo de la sociedad civil que ha batallado durísimo con lo que está ocurriendo en Tamaulipas desde hace muchos años, que incluso les ha suplicado a las bandas del crimen organizado las dejen entrar a terrenos para poder buscar los restos de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos. Estas madres buscadoras
le reprocharon al Estado mexicano lo que sí hicieron con los norteamericanos Claro. y lo que han dejado de hacer aquí en México, Arturo. Bueno, ahí es en donde creo que la marcha del miércoles pasado resulta muy importante, porque pone de manifiesto todas estas problemáticas. Cuando hablamos de la defensa de las mujeres en torno a la violencia de género, a la violencia política de género, pues sí podemos pensar que hay organizaciones, hay protocolos, el INE mismo ha generado una serie de actividades importantes para la defensa en general, pero no se nos olvide la violencia cotidiana que sufren una gran cantidad de personas que son desaparecidas, que son secuestradas, que son extorsionadas y que de alguna manera pues quedan un poco en el olvido. Pero eso sí, si se trata de 4 norteamericanos, pasaron cosas interesantes. O sea, el presidente, el gobernador Américo Villarreal decide decir que por instrucciones de usted, señor presidente, a ver, ¿de cuándo acá un gobernador toma órdenes de un presidente de la República? Se ¿Sí? supone que debe haber aparatos del Estado encargados de perseguir a la violencia y operar en este tipo de casos. Y yo creo que atrás de la marcha del miércoles está también esa protesta, que tampoco es exclusivamente femenina, sino que abarca a toda la sociedad. Por eso cuando tú dices un país roto, creo que es importante porque por todos lados se expresan este tipo de inconformidades y que, bueno, es importante tomar en cuenta. Fíjate, Jaime, que yo quería comentar que en este contexto, el discurso y el mensaje que mandó por redes sociales la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resultó muy importante, porque se asumió ella como una presidenta, como la presidenta de la Corte, pero es la titular de un poder de la Unión. Y en consecuencia, no nada más habla desde su lugar, ofrece su marcha silenciosa, pero también ofrece un compromiso de dar seguimiento cotidiano a esto en el área que le corresponde, que es el acceso a la justicia. Yo creo que es muy importante este tipo de manifestaciones, en primer lugar porque la ministra presidenta de la Suprema Corte sí logra de alguna manera levantar una cierta esperanza en el contexto de lo que pareciera ser una lucha nada más que se opaca con una marcha en un día como es el 8 de marzo, sino que promete una acción cotidiana al respecto. Y ese es el tipo de compromisos que se esperan por parte del gobierno y de los poderes de la Unión. En ese sentido, creo que vamos avanzando, creo que vamos dando pasos al frente, pero no deja de ser cierto lo que se comentó desde el miércoles mismo. Claro. Hay una serie de asignaturas pendientes ahí en términos de lo que son los derechos y la defensa de los derechos humanos en muchos sentidos que hay que seguir luchando por ellos. En ese sentido, Arturo, estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de transformación pública del TEC de Monterrey. Arturo, en ese sentido, hemos visto que año con año esta congregación, esta motivación de las mujeres a salir, a exigir, a gritar, a pintar, a rayar y por supuesto también a generar consignas a favor suyo y en contra de lo que ellas ven que es pues es en detrimento de sus derechos, cada vez toma mayor impulso. Veía un artículo el mismo miércoles, me parece que Reforma, de cómo ha evolucionado, Arturo. Platicaba yo el mismo miércoles y el jueves con activistas de las primeras marchas de 6,000, 8,000, 10,000 a lo que vimos el miércoles, Arturo. Ya hay un trecho muy importante en muy poco tiempo, Arturo. Tú mencionaste una cosa interesante al principio, Jaime, que es una marcha en la Ciudad de México, se llega al Zócalo y además de todo, hay marchas en muchas ciudades de la República y hay concentraciones en muchas ciudades de la República. O sea, lo que se tiene que entender ante esta movilización social es que no se trata simple y sencillamente de un capricho de un grupo o de una organización. Hay un sentimiento que busca expresar su protesta de alguna manera. Por eso resulta un poco lamentable, bueno, mucho lamentable, el tipo de fortaleza que se puso en torno al Zócalo de la República, o por ejemplo, otra vez la ausencia de la bandera nacional en el hasta bandera del Zócalo capitalino. O sea, no se entiende
por qué no se reconoce que hay una inconformidad y que en lugar de confrontarla y poner una valla, hay que abrir puertas para el diálogo. El mensaje que se manda es profundamente contrario a lo que se espera. Vi el miércoles algunos videos de personas que estaban tratando de romper la valla y todo ese tipo de cuestiones. Pues sí, porque lo que no se entiende tampoco es que la propia presencia de una valla así genera algún sentimiento de represión, y los gases de diversos colores que se lanzaron y cosas así son formas de agresión que no son necesarios. La gente no Claro. violencia, iba a expresar todas estas problemáticas que pues hemos comentado y que son reales, son vigentes, nadie puede decir que no, pero de ahí a decir que es la derecha que es violenta y por eso tenemos que proteger el Palacio Nacional, me parece que es no entender la verdadera realidad de la lucha social que está teniendo lugar en muchos aspectos Claro. la sociedad mexicana. Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. El proceso para la selección de las vacantes que quedarán ya, pues en algunos días en el Consejo Nacional del INE, 3 consejeros, el consejero presidente en proceso, y fue una semana importante de lo que ocurrió en Cámara de Diputados, Arturo. Bueno, sí, fue importante por varias razones. En primer lugar, bueno, todo esto está empalmado, este proceso está empalmado en relación con lo que fue la aprobación del Plan B y toda la dinámica de recursos jurídicos que se han empezado a interponer. Hay muchas cuestiones pendientes que resolver. Quizá el problema mayor, desde mi punto de vista, es que estamos a menos de un año de que empiece el proceso electoral federal para cambiar la presidencia de la República y todavía no tenemos certeza de cuáles son las leyes y normas que van a estar vigentes. Pero además, tampoco sabemos quiénes van a ser los 11 consejeros que van a estar al frente del Instituto Nacional Electoral. Como tú ya dijiste, Jaime, 4 de ellos se van, inclusive el presidente del Consejo General actual, Lorenzo Córdoba, y esto desató el procedimiento de nombramiento de los nuevos, los sustitutos y sustitutas de este caso, y hay varios temas en el aire. En primer lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la quinteta correspondiente a la presidencia del Consejo General del INE tenía que ser integrada solamente por mujeres. La Cámara de Diputados no está de acuerdo y al parecer el Comité Técnico Evaluador tampoco está de acuerdo en acatar esa norma por una razón muy simple. Esa norma se estableció después de que ya había iniciado el proceso de selección y hubo varias personas que se inscribieron para ser presidentes y no presidentas solamente del Consejo General del INE. Bueno, eso está en el aire, vamos a ver cómo se resuelve, qué opina el tribunal y cuáles son las decisiones. Pero lo otro que ocurrió, que es muy importante tomar en cuenta, después de que se inscribió un montón de gentes, después de que esas gentes fueron revisadas, se disminuyó la lista a 531, que son los que cumplieron el requisito, estas personas tomaron el examen y al haber tomado el examen fueron rápidamente calificados porque fue un examen de opción múltiple, fue un examen de 80 preguntas, fue un examen que, bueno, tuvieron un tiempo específico para responder y de esos resultados se seleccionaron a las mejores mujeres y los mejores hombres que van a proceder a una siguiente etapa que es en la que ya estamos. Es una etapa de evaluación de la idoneidad de estas personas. ¿Por qué? Déjame decirlo muy sencillo. No por saber de derecho electoral, no por haber contestado bien las preguntas, quiere decir que tú eres imparcial o que eres completamente libre de alguna influencia externa, y eso es lo que se está evaluando. Ya me demostraste que sabes, ahora voy a revisar que seas idóneo para ser consejero electoral, y en ese proceso están. De esa selección nueva que haga el Comité Técnico Evaluador, que terminará aproximadamente en estos días rápidamente, la semana que entra, lo que vamos a tener es ya una lista de personas que van a ser entrevistadas. Ahora, ¿qué llama la atención? ¿Qué estuvo en la... ¿Entrevistadas por quién? ¿Por los miembros del comité? Son 7 miembros, del ¿verdad? comité? Y después de ese, que el comité técnico entreviste a cada uno de ellos, ya pasarán a la parte más complicada, que es seleccionar a las 4 quintetas. A ver, van a seleccionar a 5 mujeres
que van a formar una quinteta. Van a seleccionar a 10 hombres que van a conformar 2 quintetas y van a seleccionar a 5 personas más. No sabemos si va a ser mixta o va a ser solamente hombres o solamente mujeres, de las cuales va a salir o el consejero presidente del INE. ¿Por qué 2 para hombres y 1 para mujer? Porque con esto se logrará que a la hora de integrar el nuevo Consejo General quede la paridad de género. 5 hombres, 5 mujeres y él o la presidente o presidenta del Consejo General del INE. Ahí es en donde sabremos qué es lo que ocurrirá. Ahora, ¿cuáles son las suspicacias que Oye, surgieron? antes de las suspicacias, ¿qué pasa con lo que está haciendo en paralelo Carla Humphrey y su decisión de impugnar lo que le dijo el tribunal la semana pasada? Y el comité técnico, perdón, más que el tribunal, el comité técnico. Exactamente, es un acuerdo del comité técnico que es impugnable por parte de Carla, lo hizo así, y bueno, estamos a la espera de la resolución. Es importante que se resuelva. En el caso de que se le conceda la razón, ella tendría pues que presentar el examen y ser incorporada si pasa dentro de las mejores calificadas el examen, cosa que no veo que sea nada difícil, y pasar al proceso de evaluación de idoneidad y desde luego pasar a la entrevista en su momento. Ella tendría que ir forzosamente a la quinteta de consejera presidenta. ¿Por qué? Porque ya es consejera. Y ese es el conflicto que menciona el comité técnico, que no la hace elegible para ser presidenta porque ya es consejera. ¿En qué se basó el comité técnico? En varias sentencias del tribunal en las cuales en casos anteriores para consejeros electorales de los OPLES, para consejeros presidentes de los OPLES, no estuvo de acuerdo con incorporar a quienes ya son consejeros electorales. Y con esos precedentes, bueno, el comité técnico tomó su resolución. Vamos a ver qué resuelve y cuándo resuelve el comité para poder determinar cuál será el futuro de Carla en este procedimiento. Ahora sí, las suspicacias, Arturo, porque es interesante ver todo lo que se ha leído estos días alrededor de los exámenes y que de las respuestas y quiénes quedaron con mayor número de respuestas correctas. A ver. Mira, lo que ocurre es que las 2 personas que encabezan las listas, tanto de hombres como de mujeres, son personas afinas a Morena. Eso rápidamente generó un rumor que se inició en algunos periódicos diciendo, bueno, se filtró el examen. Mira, yo no sé de eso, no creo que haya sido así, pero sí llama mucho la atención. Lo importante, y eso lo quería remarcar, porque sí, el hecho de que sean personas que sepan de derecho electoral, que hayan estudiado muy bien, pues no las hace necesariamente idóneas. Lo que llama la atención es que uno de ellos, Jaime Castañeda, pues sin duda sabe de materia electoral, desde siempre ha estado asesorando al PRD, asesorando a Morena, asesorando a los miembros del Poder Legislativo de esos partidos durante muchos años en el INE. Desde luego que ha aprendido de eso. Sin duda es una gente conocedora al respecto, pero su vinculación pues haría pensar que el comité tendrá que pensar con mucho cuidado si es idóneo para ser consejero electoral. Él se ha sentado a la mesa del Consejo General en varias ocasiones porque ha sido representante suplente de estos partidos en la mesa del Consejo. Vamos a ver qué opina el tribunal al respecto. Y por el otro caso, la señora Luján, pues lo que llama la atención es que no sabíamos que sabía de materia electoral. Y se veía mucho. De otras materias. Por las respuestas, se veía muchísimo, ¿no? Pero tuvo mucha capacidad para estudiar rápidamente la ley, incluso para estudiar el plan B, porque el examen, según relatan quienes lo presentaron, incluyó preguntas relativas al plan B, incluyó muchas cuestiones de derecho constitucional, algunos aspectos de derechos humanos, en fin, bueno, no sabíamos que esta persona sabía de estas materias, ya demostró que a través de este examen que sí, pero no deja de surgir la sospecha de que, bueno, ¿cómo lo hizo para saber tanto tan pronto? Entonces,
Hay de todo, pero además de todo, yo también debo decir que hay otras personalidades cercanas al INE, vocales ejecutivos del INE, en varias personas que están en los soples como consejeros, que también llegaron a tener buenas calificaciones. Y es ahí en donde el comité técnico tendrá que evaluar esto que yo me parece que es muy importante, que es la idoneidad. Ya demostraste que sabes, ahora dime que puedes ser imparcial, sabes aplicar la ley, tienes una defensa clara y una concepción clara de lo que es la democracia, y para eso serán las entrevistas que realizarán los miembros del Comité Técnico Evaluador para tratar de perfilar, junto con el análisis de sus currícula, a los mejores candidatos para ocupar un puesto de este. Cuando tú ocupaste un puesto del Consejo Nacional del INE, pasaste por el mismo proceso? No, en mi caso todavía no se establecía la obligación de tener un examen, pero sí la necesidad de presentar un ensayo que no era un ensayo simple y sencillamente de exposición de motivos, era un ensayo sobre una materia electoral. Había que mostrar que uno sabía de materias electorales a través de la elaboración de un ensayo, explorando la problemática que uno pensaba que tenía el IFE, en mi caso en aquel entonces, y después el INE, sobre lo que había que trabajar. Y después sí hubo una entrevista en la que se me preguntó ¿Con un mucho, comité? Como el comité que se conformó. como un comité como el comité actual, una entrevista en la que se me preguntaron ¿Y qué es varios una temas. especie de sinodales? Así como si estuvieras en una titulación, una cosa así. Eran 7 personas en donde en efecto uno sentado enfrente de ellos es cuestionado por cada uno de ellos para responder temas. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Cómo ve usted esta problemática que está enfrentando el instituto? ¿Cómo resolvería este tipo de problemas? ¿Cómo se relacionaría con los demás miembros en general? En fin, que son elementos que son importantes, porque no se nos olvide. Perfecto. Ser consejero significa ser miembro de un órgano colegiado.